La iglesia es más que un lugar. La iglesia somos todos, y está en todos unirnos para exaltar a Jesús, en un mismo sentir y corazón. Por eso desde casa, reúne a tu familia y adoremos a Dios juntos. Levanta tus manos, salta, canta con el corazón y disfruta de su presencia. En el momento de oír la palabra, toma nota y presta mucha atención. Al finalizar el mensaje, responde en familia las preguntas para debatir sobre la predicación. Y por último, no olvides que cada una de tus donaciones son importantes para que la obra de Dios siga adelante. Puedes hacerlas a través de nuestra página web www.iglesiadiosestapresente.org o llamar a la línea 485-5941 y marcar la opción 9 para solicitar un recaudo a domicilio. Nosotros somos la iglesia. Dios les bendiga. El Salmo 34:1 nos invita a alabar al Señor en todo tiempo. Dice la palabra del Señor: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Amados hermanos, son tiempos difíciles, pero nuestra alabanza no debe sujetarse a los tiempos ni a nuestras emociones. La alabanza nos trae muchos beneficios, aleja el temor, nos reconforta, nos fortalece, nos libra de las depresiones, pero dicho sea de paso, no solamente por los beneficios debemos alabar al Señor, debemos alabarle en todo tiempo, porque Él es Dios. En Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. Ahora les invito a que entonemos esta canción juntos, Unirme a ti. Unámonos siempre al propósito del Señor, a permanecer en su palabra, a creer en sus promesas y a estar en el centro de su voluntad, porque ella es buena, agradable y perfecta. Tus ojos sobre mí, lo que un día soñé y lo que suspiré, no te fueron ocultos. Hoy estoy aquí sirviéndote, Señor, estando junto a ti, tomada de tu mano, creyendo en tus promesas, viviendo en tu palabra, queriendo hacer tu voluntad. Quiero unirme a ti, donde tú te mueves, Señor. Hacer tu voluntad y vivir confiando en ti, en tu paz, en tu amor. Hoy estoy aquí sirviéndote, Señor, estando junto a ti, oh, tomada de tu mano, creyendo en tus promesas, viviendo en tu palabra, queriendo hacer tu voluntad. Quiero unirme a ti, donde tú me lleves, Señor.
un hermoso y agradable día y que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. En este día quiero compartir acerca del Espíritu Santo. Hemos decidido que este mes de junio es el mes del Espíritu Santo y quiero compartir sobre el Espíritu Santo, cómo afecta la vida de las personas. Hoy específicamente voy a hablar del Espíritu Santo en la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un gran ejemplo de la obra transformadora de Jesús, que toma a un hombre completamente antagónico, opuesto al reino de Dios y a su obra, y lo hace un instrumento poderoso en sus manos. El apóstol Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, nació en una provincia romana, aunque era de descendencia hebrea. Él se educó en Jerusalén bajo el rabino Gamaliel. Él llegó a ser un fariseo que aspiraba a convertirse en un rabino de Israel. Él era un guardador de la ley y defensor de las tradiciones. Por tanto, tenía un gran celo que le convirtió en un perseguidor de Jesús, su doctrina y de todos sus seguidores. Él fue responsable de la muerte de Esteban, en el sentido de que aprobó que fuera apedreado. En Hechos 5, verso 55 al 58, dice así: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz, los judíos, y tapándose los oídos, se lanzaron a una contra él. Echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Saulo estaba cegado por su religión. Estaba lleno de conceptos, normas, estatutos, y era muy riguroso en cumplirlos, pero no tenía el Espíritu Santo. Su celo le llevó a condenar, perseguir a quienes no pensaban igual que él. En Hechos 8:33 dice que Saulo asolaba a la iglesia. Usa la palabra asolaba, y esto significa que era una persona incansable, que era una persona que quería barrer del mapa a todo seguidor de Jesús. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba mujeres y hombres y los entregaba en la cárcel. Él mismo cuenta más adelante en su testimonio cómo estaba lleno de ira en contra de los seguidores de Jesús. Allí encontramos en Hechos 26:18, él cuenta lo siguiente: y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Aquí es donde podemos mirar la gracia y el amor de Jesús que fue manifestado hacia Saulo. Nosotros podríamos decir: ¿qué pasó? Hay una cosa muy interesante que pasó cuando estaba muriendo Esteban. Él le dijo a Dios: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Cuando hay un hombre o una mujer que se levanta en perdón, entonces opera la gracia y la misericordia de Dios. Y esto fue lo que vino sobre Saulo: la gracia y el amor de Jesús, a causa de que aquel que estaba sufriendo por su causa le perdonó. Y así como Saulo, hoy hay muchos cegados bajo filosofías y pensamiento de los hombres. Ellos requieren un encuentro con Jesús, como lo tuvo Saulo de Tarso. Él tuvo un encuentro con Jesús cuando iba camino a Damasco con cartas y órdenes del sumo sacerdote para traer presos a los seguidores de Jesús, porque él respiraba, dice la palabra, amenazas y muerte contra ellos. Mas Jesús se le apareció en el camino a Damasco. Leámoslo mejor en Hechos
9, verso 3 al 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Qué precioso el amor del Señor. Este fue el comienzo de una obra transformadora. Pero quiero decirles en este día que el Espíritu Santo tuvo un papel importantísimo en esa transformación de vida. Y hizo que Pablo se convirtiera de un perseguidor a un ministro de Jesucristo. Miremos esa obra poderosa del Espíritu Santo. Primero, le abrió los ojos del entendimiento. Pablo realmente estaba ciego. Todo lo que hacía era porque él no entendía. Y cuando el Señor tuvo ese encuentro con Saulo, una de las cosas que pasó es que él quedó ciego. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor dio a uno de los discípulos llamado Ananías, se le apareció, le dio dirección específica donde estaba Saulo. Y Ananías fue, aunque con mucha resistencia a causa de todo lo que había ocasionado Saulo y había hecho contra la iglesia. Y dice en Hechos 9, versos 17 al 18, que fue entonces Ananías y entró en la casa. Y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aquí comenzó a tener un encuentro Saulo de Tarso con el Espíritu Santo, porque allí había un discípulo que, aunque no entendía por qué razón tenía que ir allí donde Pablo y orar por él y poner las manos, obedeció, porque Dios tenía un propósito, aunque muchos no lo entendieran. Dios tenía un propósito con Saulo de Tarso. Y este discípulo puso las manos sobre él y dice: el Señor que se te apareció a ti me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento, dice, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. El Espíritu Santo efectuó una obra maravillosa en Pablo inicialmente, y esa fue quitar no solo la ceguera física, sino la espiritual. Porque Pablo está bajo la influencia del Dios de este siglo, Satanás. Y usted dirá: ¿pero cómo puede ser eso? Bueno, realmente cuando nosotros no entendemos, nos desviamos de los propósitos de Dios y estamos atacando a aquellos que están sirviendo a Dios, estamos bajo la influencia de Satanás. Este término, cuando yo digo de que estaba bajo la influencia de Satanás, este término de ceguera espiritual lo encontramos en 2 Corintios 4:4, que dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí está diciendo que lo que hace Satanás es manejar los pensamientos, las filosofías, los argumentos, los razonamientos de los hombres a través de los siglos. Y con esto entonces hace una operación de traer ceguera espiritual, ceguera acerca de los propósitos de Dios. Y Pablo, una vez que fue liberado, no solamente de su ceguera física, sino de la espiritual, reconoció esa obra reveladora, poderosa del Espíritu Santo, y él declaró en 1 Corintios 2:10: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pablo entendió lo que hacía el Espíritu Santo. Cuando usa la palabra revelar,
está diciendo que quitó un velo. Revelar es cuando se quita un velo y aparece la verdad. Y eso fue lo que Dios hizo en Pablo. Por eso él decía con plena seguridad que Dios todo lo que nos reveló, lo revela a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios. Pablo supo la diferencia también entre la sabiduría de los hombres que le llevó a los hombres a crucificar al Señor y la sabiduría de Dios. En 1 Corintios 2:4, él dijo lo siguiente: y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo entendió muy claro que había una diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Y él estuvo claro que su predicación no tenía que ver con argumentos o con sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y del poder. Porque él declaró: nuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En segundo lugar, el Espíritu Santo produjo en Pablo una pasión por predicar y extender el reino de Dios. Cuando nosotros estamos apasionados, cuando alguien está apasionado, siempre está hablando de aquello que le apasiona. Todo el tiempo está hablando de aquello que es su pasión, sea deportes. Usted mira a las personas apasionadas por el deporte, todo lo saben, todo lo escudriñan, todo el tiempo hablan de eso. Las personas apasionadas con los carros conocen cuál es el mejor, saben los años, saben cómo es la máquina, de todo saben, escudriñan, conocen quiénes son los fabricantes, de todo se empapan porque están apasionados con ese tema. Hay gente apasionada por la salud, otros por la música, otros por la cocina, otros por la moda. Entonces, eso que apasiona, de eso se habla todo el tiempo. Y la pregunta que nos haríamos si estamos apasionados por el Señor y su reino, ¿sí lo estamos o dónde está nuestra pasión? El apóstol Pablo predicó y enseñó la palabra en toda Asia y se convirtió en un defensor de la fe ante los judíos. En Hechos 17, 1 al 3, dice así la palabra: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Muchos de ellos creyeron, pero otros lo atacaron queriendo aún matarlo. Alguna vez quisieron sacarlo y apedrearlo, lo encarcelaron. Bueno, cuánta cosa hicieron contra él. Muchas veces entonces él tuvo que huir para librar su vida. Pablo contendió tremendamente para mostrar que Jesucristo era el enviado, era el Mesías. Pero los judíos estaban llenos de la lógica humana en cuanto a la misma religión. Lo habían convertido en algo que llenó sus vidas de ese conocimiento, y eran muy morales, muy rectos en su propia opinión, pero estaban alejados de Dios. Y esa misma pasión que tenían hacia sus preceptos y sus leyes, en las cuales habían ahondado y han fundado tantas escuelas, les cegó el entendimiento y no pudieron reconocer a Jesús. Pero también Pablo contendió por la fe ante los griegos y los llamó al arrepentimiento. En Hechos 17:30 dice así
dice así, él les predicó lo siguiente: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres que se arrepientan en todo lugar. La predicación de Pablo estaba acompañada de señales, de prodigios, de milagros, y Pablo había llenado a todo el mundo que él conocía con el Evangelio. Y yo quiero decirles algo que es muy importante. Hoy estas escuelas, tanto la hebrea o la escuela griega, vienen hasta hoy. Algunos están muy saturados con la escuela hebrea, en el sentido de que están más apegados a la ley. Y el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, él les dice: ustedes Gálatas son insensatos, porque ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. ¿Ustedes fueron justificados por las obras de la ley o fueron justificados por la fe? Ustedes, habiendo conocido esto, ¿cómo vuelven atrás? Y hay muchos que han vuelto atrás a las obras de la ley, sabiendo que las obras de la ley no justifican, ni por las obras de la ley recibimos el Espíritu, sino por la fe en Jesús. Igualmente hay muchas corrientes. El mundo está saturado de la escuela griega. Las universidades están saturadas de la escuela griega, las universidades, la medicina y hasta la religión también. Porque impera, en la escuela griega, impera el pensamiento, la lógica, el razonamiento. Si algo es lógico, si algo es razonable, esa es la verdad que yo creo. Pero resulta que en el Evangelio de Jesucristo es por fe y para fe. En el Evangelio de Jesucristo es bajo la guía y bajo la obra del Espíritu Santo. Entonces, Pablo contendió en ese tiempo, predicando el Evangelio, tratando de derribar los argumentos que traía la escuela hebrea y que debía venir al nuevo pacto, pero también tratando de derribar los argumentos que tenía toda la escuela griega, que estaba llena de argumentos, de razonamientos y de lógica humana. Pero dice Pablo que él llenó todo el mundo conocido con el Evangelio de Jesucristo. Él estaba apasionado por llevar la palabra. Y allí en Romanos 15, verso 18 al 19, dice lo siguiente: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y aquí viene entonces la pregunta: ¿cuántos estamos apasionados por su reino? ¿Con cuánta vehemencia persuadimos a los hombres? ¿Cuánto estamos llenando con su palabra el mundo que nos rodea y al cual tenemos acceso? Sería bueno hacernos esa pregunta. En tercer lugar, el Espíritu Santo le habló continuamente al apóstol Pablo, guiándole, pero también advirtiéndole. De una manera muy extraordinaria, el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo, lo cual nos muestra que él también lo puede hacer hoy. Como lo hizo con el apóstol Pablo, también lo puede hacer hoy. Hoy puede hacerlo porque él ha dicho que él hablaría a los siervos y a las siervas, pero también dijo que hablaría a los hijos y a las hijas, pero también dijo que hablaría a los ancianos y a los niños. Entonces, es muy importante que nosotros, al mirar la obra que el Señor hizo en el apóstol Pablo, nosotros podamos entender cómo y en qué manera el Espíritu Santo actuó guiándole, pero también advirtiéndole. El Espíritu Santo le habló acerca de su llamamiento.
En Hechos 13, verso 2 al 3, dice así. Bueno, quiero decirles que Pablo se congregó allí en la iglesia de Antioquía y habían allí maestros y profetas y ellos orando, ayunando al Señor, el Espíritu Santo habló. Y dice allí en Hechos 13, 2 al 3, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Así que el llamamiento de Pablo fue hecho a través de la iglesia, y aunque el Señor le habló personalmente, él se sujetó a un cuerpo, a la iglesia del Señor, de maestros y profetas, quienes confirmaron ese llamado y lo enviaron. Y vemos más adelante que el Espíritu Santo comenzó a dirigir a Pablo en muchas maneras. Algunas veces el Espíritu Santo le impidió ir a lugares y otras veces le impulsó a ir a otros lugares. El apóstol Pablo tenía una profunda relación con el Espíritu Santo. Fue de una manera poderosa que Dios se manifestó al apóstol Pablo, hablándole en los momentos más difíciles, le habló, le dirigió acerca de lo que él debía hacer. Miremos en Hechos 16, versos 6 al 10. Dice así la palabra del Señor. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida, dice, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciáramos el Evangelio. El Espíritu Santo le dijo, ahora, a veces no entendemos, uno puede decir, si el Espíritu Santo quiere que vayamos a todo lugar a predicar, y a veces no es así. Cuando el Espíritu Santo dice, no vas a ir allá, vas a ir a otro lugar, Él sabe por qué. A veces algo va a suceder allá, algo no está preparado, el ambiente no está listo para la predicación. Por eso es tan importante ser sensibles a la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también habló a Pablo en medio de la persecución y le animó. Él trajo una palabra de ánimo. Allí en Hechos 18, verso 9 al 10, encontramos que el Espíritu Santo, el Señor le habla en visión de noche y le dice a Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Estaba la cosa muy difícil y fácilmente, humanamente uno dice, tengo que irme de este lugar, yo corro peligro, pero lo más extraordinario es que Dios le habla en sueños y le dice, no temas, habla y no calles, yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. El Espíritu Santo estuvo siempre, en todo momento, y esa manera de orar del Espíritu Santo no es solamente porque Él era el siervo, no, sobre los hijos y las hijas, sobre los ancianos y los jóvenes. El Espíritu Santo estará en todo momento de nuestra vida para darnos guía, para decir ve o para decir no vayas, para dar confianza en el momento de la crisis y la seguridad de que Él está con nosotros. Pero vemos también en la vida del apóstol Pablo que el Espíritu Santo apareció en medio de sueños para darle confianza en medio de una tormenta, porque estaba en peligro de morir. Pablo estaba siendo llevado preso
hacia Roma. Y él le dijo a los que iban en este barco, yo creo que no es bueno partir, pero ellos partieron. Pero Dios, y llegó un momento de una crisis tremenda, donde todos pensaban que iban a morir porque se encontraron ante un huracán. Leamos en Hechos 27, verso 20 al 24. Una gran tempestad vino, un huracán llamado Euroclidón. Estaba allí destruyendo todo. Estaba en peligro toda la tripulación. Y dice allí en el verso 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, había sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios aquí, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Qué hermoso, qué seguridad. En los momentos más críticos y más difíciles, Pablo no estuvo tan angustiado, porque si él estaba allí, era buscando a Dios en medio de esa tormenta. Mientras todos decían, perecemos, vamos a morir, se acabó todo aquí. Pablo recibió una palabra de parte de Dios y le dijo, no temas, porque tú vas a ir a Roma. Y Dios te ha concedido a los que navegan contigo. Ninguno de ellos tampoco va a morir. Qué maravilloso esto. Esto es una enseñanza muy poderosa de la manera que el Espíritu Santo actúa, aún en medio de la crisis. Hoy estamos oyendo tantas voces, tantos temores y miedos vienen, pero yo te digo, el Espíritu Santo está con nosotros y Él nos ha dado promesas grandes. Si recordáramos esas promesas, Él ha dicho en su palabra, no te dejaré ni te desampararé. El Señor ha dicho en su palabra en Isaías, aun si pasas por las aguas, no te anegarán. Si pasas por el fuego, no te quemarás, porque yo estoy contigo. Es la promesa del Señor. En cuarto lugar, el Espíritu Santo le dio a Pablo la capacidad de discernir y confrontar los poderes de las tinieblas. Él resistió a los que se oponen a la predicación, demostrando quién tiene más poder. En Hechos 13, 8 al 12, dice lo siguiente, pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se le oponía, tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo, tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora, he aquí, la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Y la pregunta que nos hacemos nosotros, ante las confrontaciones, ¿usamos la autoridad del Señor para confrontar los poderes de las tinieblas? ¿O simplemente pensamos que cada quien tiene su manera de pensar y no hacemos nada? Pablo pudo discernir también quién estaba detrás de la mujer, que de manera astuta decía a todos que Pablo y Silas eran siervos del Dios Altísimo y que ellos anunciaban el camino de la salvación.
¿Con qué objetivo? Esta mujer, que tenía un espíritu de adivinación, quería demostrar a todos sus seguidores que ella conocía quiénes eran Pablo y Silas, y esconderse sagazmente para no ser descubierta. Pero miren lo que pasó. No todos pueden discernir todo esto. A veces encontramos gente que aparentemente está hablando cosas muy buenas y decimos ellos son buenos, pero no discernimos el espíritu que está detrás, porque es un espíritu manipulador que se hace al ambiente, que se hace diciendo yo también creo, yo también soy creyente, pero no es verdad. Y esta mujer era una pitonisa, pero sin embargo lo que estaba diciendo era bueno, pero Pablo discernió lo que estaba, los propósitos y quién estaba moviéndose detrás de ella. En Hechos 16, versos 17 al 18, dice así: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, ellos os anuncian el camino de salvación. Esto lo hizo por muchos días, hasta que, desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ella tenía un espíritu de adivinación. Y nos preguntaríamos nosotros, ¿discernimos el espíritu que habla a través de las personas? ¿Discernimos que hay un espíritu de engaño, que hay rebelión? ¿Discernimos que hay injusticia? ¿Discernimos que hay mentira? ¿Lo discernimos? ¿Pedimos la guía del espíritu para sopesar quién nos habla? ¿Cuál es su procedencia? ¿Cuál es su intención? Si está engañado. Es necesario pedir el discernimiento espiritual. Y mucho más en estos tiempos de crisis y dificultad, donde todos dicen tener la verdad. No todo lo que aparenta ser verdad lo es. Y aquí no hay otra manera, sino a través del Espíritu Santo que nos guía a la verdad. La comunión con el Espíritu Santo se hace una prioridad en nuestros tiempos, porque es a través del Espíritu Santo que fue dejado que nosotros tenemos guía, que nosotros recibimos advertencia, que nosotros somos exhortados, que nosotros somos dirigidos, que nosotros recibimos autoridad para confrontar las tinieblas. Es el Espíritu Santo quien nos trae la seguridad, aunque pareciera que todo se está derribando. Entonces, como siempre lo hacemos, quiero dejarles unas preguntas de reflexión. La primera es: ¿cuál es tu relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo la calificas? ¿No tienes relación con el Espíritu? ¿Es muy poca? ¿O es muy estrecha? ¿O es muy abundante? ¿Es muy continua? ¿Cómo es tu relación con el Espíritu Santo? La segunda pregunta: ¿te detienes a pedir la guía del Espíritu para tomar decisiones? ¿O simplemente porque te gusta, o porque te parece, o porque lo quieres, tú tomas decisiones de ir, de venir? ¿Estás teniendo en cuenta el Espíritu Santo en cada decisión de tu vida? La tercera pregunta: ¿puedes discernir los movimientos del enemigo a través de personas o situaciones? ¿Buscas entender quién se está moviendo y qué está queriendo? ¿Quién está detrás de personas o de eventos o de situaciones? ¿Es Dios o es Satanás? ¿Es Dios o son los argumentos de los hombres? Es muy importante esto para tu vida, porque esto marcaría la diferencia en que tú vivas victorioso o seas desviado o derrotado. Así que responde estas tres preguntas. Y una cosa muy importante que debes hacer: una vez que tú detectes que tienes que mejorar, que hay cosas que necesitas cambiar, es importante venir al Señor en oración. Es necesario entonces humillarnos bajo su poderosa mano y decirle: Señor, yo renuncio,
al espíritu religioso, o renuncio al espíritu griego, o renuncio al espíritu babilónico. Hay tantas cosas que se mueven. Yo renuncio a esto, porque muchas veces se ha estado expuesto a horas y horas oyendo a las mismas personas en un colegio, en una universidad, y a veces vamos llegando a aceptar esa clase de razonamientos que no están conforme a la fe ni conforme al Espíritu Santo. Muchas veces estamos escuchando tanto a personas a nuestro alrededor que terminamos dejando de escuchar al Espíritu de Dios, y es una prioridad realmente. La vida del apóstol Pablo fue una vida con propósito, fue una vida que cumplió, que hizo todo aquello que el Señor tenía destinado para él. Pero el secreto de esa vida poderosa y triunfante, donde el apóstol Pablo pudo decir: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera. Y él sabía que había cumplido con lo que el Señor había querido. ¿Podemos decir eso nosotros? Estamos en un tiempo difícil. Fácilmente podemos ser avasallados por pensamientos, por personas que están pensando de una manera. Pero ¿qué piensa Dios sobre eso? ¿Cuál es el propósito de Dios? Aquí es muy importante. Yo lo veo, por ejemplo, cuando hablaba al comienzo de Ananías. Ananías, si fuera por lo que viera de Pablo, Ananías hubiera dicho: no es Dios el que me habla, porque ese hombre persigue, porque ese hombre encarcela, porque obliga a blasfemar. Yo no voy a ponerle las manos a ese tipo, es un falso. Pero Ananías fue sensible a la voz del Espíritu y entendió que Dios había tenido una visitación sobre Pablo y que lo iba a usar como un instrumento, y obedeció. Y la obediencia de Ananías abrió la puerta. Abrió la puerta. La obediencia de Bernabé más adelante para apoyar a Pablo ante los discípulos abrió la puerta. Y necesitamos de una manera muy grande estar muy apegados al Espíritu de Dios en estos tiempos, ante las decisiones, ante los conflictos, ante las amenazas y ante los temores. El Espíritu Santo es un espíritu de amor, es un espíritu de paz, es un espíritu es el Espíritu de Dios que nos guía, que nos ayuda a discernir lo que se mueve detrás. Entonces les animo a que cada día ustedes oren y le pidan al Espíritu Santo la guía, le pidan al Espíritu Santo que les llene del discernimiento espiritual para poder discernir todas las cosas que se mueven a su alrededor. Esto es vital para tu vida, vital para tu familia, vital para la iglesia, vital en nuestra vida de oración, en la manera en que oramos, porque aún el Espíritu Santo también nos guía a orar conforme a la voluntad del Padre. Dios le bendiga.